la corriente ventral, más conocida como la vía del qué, además de la corriente dorsal, que es conocida como la vía del dónde. Podemos ver que el lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro. Dentro de los síntomas y las lesiones, podemos clasificarlas, en primer lugar, en un defecto de los campos visuales. Estas son lesiones de la vía entre el ojo y la corteza, que se van a traducir en un defecto del campo visual, cuya característica permite situar la lesión en una región determinada. La ceguera cortical es la pérdida de la visión en la totalidad del campo visual. Se puede dar que algunos pacientes no sean conscientes de ello y confabulen con lo que ven. Esto se conoce como el síndrome de Danton. La visión residual o blind sight se conoce en pacientes que mantienen sus capacidades visuales residuales en el campo ciego, por lo que logran adivinar los movimientos, el color y la forma de objetos presentados. Las anormalidades en la visión del color de origen central se pueden distinguir en discromatopsia y acromatopsia, y además de una anomia para el color. Esta última es la incapacidad de nombrar colores o de señalarlos, en ausencia de un trastorno de la percepción del color o trastorno del lenguaje. También nos encontramos con ilusiones y alucinaciones visuales. Una lesión en cualquier punto de la vía visual puede interferir en la visión normal y predisponer a alucinaciones o ilusiones. Las ilusiones consisten en una transformación de un estímulo visual externo, no siempre es patológica. Las alucinaciones visuales, por su parte, se producen en pacientes que ven imágenes no existentes en el mundo externo. Pueden ser simples o complejas y siempre son patológicas. Nos encontramos ahora con trastorno de la percepción de movimientos. En la literatura existe solo un paciente diagnosticado con akinetopsia. Su déficit era específico para los movimientos y no presentaba problemas para ver colores, formas o profundidad. Esto se traducía en que no podía realizar acciones simples de la vida cotidiana, como llenar un vaso, puesto que veía el agua como congelada, sin movimientos. Las agnosias visuales consisten en trastornos de la visión no atribuibles a un problema de la percepción visual ni a un déficit de denominación de objetos. Estas se dividen según sus categorías visuales específicas. En primer lugar, tenemos la agnosia visual de objetos, que se define como la dificultad de identificar objetos. Se distingue en aperceptiva y asociativa. En segundo lugar, nos encontramos con la prosopagnosia. Corresponde a un trastorno en el reconocimiento de caras, aunque éstas sean familiares. Los pacientes pueden llegar a reconocer rostros por la voz, gestos o información visual aislada de la cara de la persona, así como las cicatrices o características particulares. Alexiosinagrafia es el síndrome que se caracteriza por ser una incapacidad de leer, aunque sea algo que se acaba de escribir. La agnosia del paisaje se define como la incapacidad de reconocer elementos del entorno o señales fundamentales para la orientación espacial. El lóbulo parietal se encuentra detrás del lóbulo frontal, después de la cisura de Rolando y delante del occipital. El lóbulo parietal tiene dos funciones principales. La primera concierne al procesamiento primario de sensaciones y percepciones somáticas. La segunda se refiere a la integración de la información sensorial de distintas modalidades sensitivas. Los síntomas y lesiones se pueden categorizar, en primer lugar, como lesiones del lóbulo parietal anterior. Estas producen pérdida de capacidades sensitivas primarias, diagnosia y trastorno de reconocimiento en otros casos. Dentro de estas lesiones tenemos la pérdida de la sensibilidad tipo cortical, además de una agnosia táctil, que consiste en el trastorno de reconocimiento táctil de objetos en ausencia de un déficit de sensibilidad somestésica. Además de ellos, nos encontramos con extinción táctil y negligencia. Y por último, con trastornos motores.
En segundo lugar, tenemos las lesiones del lóbulo parietal posterior. Estos pueden producir desórdenes de la visión, que se categorizan como defectos del campo visual, trastornos de localización visual o desorientación espacial, trastornos de la percepción de la profundidad y apraxia constructiva. Esta última consiste en la alteración de la capacidad de construir, es decir, la capacidad de ensamblar objetos en un plano o dos. También obtienen desórdenes de la atención visual, como extinción visual y negligencia espacial, o una simultagnosia dorsal, que es aquel trastorno en donde el paciente percibe un elemento aislado de una escena mejor que en la escena en su totalidad. En ellas existen la ventral y la dorsal. También tenemos trastornos del control motor, como las apraxias, que se definen como los trastornos en la capacidad de realizar gestos sin ser atribuidos a una debilidad o trastornos de sensibilidad. Ataxias ópticas, que se definen como un trastorno del movimiento hacia un blanco guiado por la visión. Apraxias ocular, trastorno de la capacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual. También se encuentran trastornos del esquema corporal, en los que se presentan varios desórdenes con la representación y localización espacial del cuerpo, como la autotopagnosia, que se asocia a la capacidad de reconocer elementos del propio cuerpo, o la agnosia digital, en donde no se logra localizar los dedos. También tenemos trastornos del lenguaje y el cálculo, como la alexia, que coexiste generalmente con una calculia, la grafia, que es un trastorno adquirido de la escritura, y el cálculo, conocido como la calculia espacial, que se puede ver en errores de ordenamiento de los números en el espacio. Los hombres deben saber que el cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos, y por él adquirimos sabiduría y conocimiento. Vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo, y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y los terrores nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre, es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. Muchas gracias.